nos da, Señor, de poder compartir tu palabra, el Evangelio, que tú has dejado en toda la Escritura. Gracias por cada hermano, Señor, por cada hermana en México que nos recibe a través de estos medios, Señor del cielo. Oro por cada uno de ellos, Señor, pidiéndote que de verdad el Evangelio entre a nuestras vidas cada día y que podamos cobrar vida, Señor, porque tu palabra es espíritu y es vida, y solamente a través de ella podemos cobrar vida, Señor. Así que hoy te pedimos que esa vida entre a nosotros, Padre eterno, que de verdad venga la vida de tu espíritu a nosotros, Señor, que en realidad ese evangelio pueda entrar a nosotros cada día. Oramos, Señor del cielo, poniendo este tiempo delante de ti, rogando tu bendición y tu misericordia para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, oro, Señor. Amén y amén. Espero que ustedes digan amén conmigo. En realidad, la palabra del Señor tiene un solo mensaje. Y este mensaje en el Antiguo Testamento trata de Mesías que va a venir. Y en el Nuevo Testamento trata de ese Cristo que vino, que fue levantado y que volverá a regresar. Y este pasaje de Deuteronomio, capítulo número 6, es un pasaje muy conocido dentro de la Torá para los judíos. Es un pasaje muy importante para ellos. Le llaman el Shema de Dios, el oír a Dios. Porque acá en realidad Dios les da el mensaje. Oíd, oigan, escuchen. Israel, escucha mi voz. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dios les dio en el Shema, en este pasaje de la Biblia, les dio quién es Él. Y Él dice cómo debemos amarlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto hemos llegado nosotros a amar a Dios de esa manera? ¿Será que en realidad ya amamos al Señor Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿Será que en realidad ya es así este Shema en nosotros? ¿Será que ya es así este pacto en nosotros? ¿Será que ya es así esta palabra de Dios en nosotros? Luego el verso 6 dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y las debes repetir a tus hijos. Y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y no solamente eso, las vas a atar en tu mano como una señal. Es decir, siempre van a estar contigo. Estarán como una señal en tu mano y entre tus ojos también. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Entonces, en realidad, Dios le estaba dando la palabra, le estaba dando el pacto, le estaba dando el Shema para que Israel obedeciera. Este es el mensaje de Dios para su pueblo. Y le dice que ese mensaje debe entrar a ellos, no solamente a su alma, no solamente a su corazón, sino que debe entrar incluso a sus fuerzas físicas, debe entrar en todo su ser. Esto es el Evangelio, que debe entrar a nuestra vida cada día. Debe entrar ese poder de Dios en nosotros. La Biblia dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios en nosotros. Así que ese Cristo debe entrar. De esta manera es como Dios le dio a Israel, su pueblo, esta palabra. En realidad Dios le dio a su pueblo todo lo que iba a necesitar. No es que a Israel le haya faltado algo. Dios mismo lo sacó de Egipto y lo hizo con señales y con portentos. Y todas estas señales y todos estos portentos anunciaban algo. Anunciaban el cumplimiento de algo que Dios iba a hacer. Dios mismo los guardó de Faraón y de sus ejércitos. Y exactamente esto está diciendo que Dios iba a guardar al pueblo de todo ataque del enemigo, de todo aquello que se levantara contra él. Los guió en todo el desierto. Es decir, les dio su espíritu para que los guiara en todo el desierto. Los sustentó y les dio todo en el desierto. No les faltó nada realmente. Todo lo necesario ellos lo tuvieron en el desierto. Incluso les entregó la tierra prometida, según Él les había prometido. Es decir, Dios cumplió todo lo que su pueblo necesitaba. Entonces podemos ver que lo más grande no era todo esto que he mencionado. Lo más grande que Dios le dio a su pueblo no fueron los portentos, no fueron las señales, ni siquiera fueron los ejércitos de Dios entrando a Egipto para sacar a su pueblo y que no muriera ningún israelita en Egipto. No fue eso. No fue siquiera que se encargó de abrir el Mar Rojo. No fue eso. No fue nada de todo lo que he mencionado. Lo más grande que Dios le dio a su pueblo para que guardaran fue su palabra. Esto es el pacto. Algunos confunden hoy el pacto y creen que el pacto es hacer algo que yo tengo que hacer. Incluso algunos dicen es que voy a cumplir el pacto.
Y entonces creen que cumplir la evangelización mundial exactamente es estar en el pacto. Pero en realidad el pacto es la palabra de Dios. El pacto es el verbo de Dios. Lo que Dios le dio a Adán y Eva fue su palabra. Y les dijo, les voy a dar un pacto. Y les dio la palabra. Así que Dios también le dio a Israel una palabra. Les dio un pacto. Entonces el pacto es la palabra de Dios que debemos obedecer, que debemos creer, que debemos seguir, que debemos guardar, que debe llenar toda nuestra vida. Entonces lo más grande que Dios le dio a su pueblo fue su palabra, para que la guardaran. Y le dijo, oye, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. No es que sean dos o tres, no, es uno el Señor. Oye, oh Israel, escucha, oh Israel. Oye a tu Dios, créele a tu Dios, escucha a tu Dios, escucha esa palabra. Luego les dice cómo lo deben amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dios le estaba diciendo que toda su vida debía estar conectada a su pacto, al Evangelio. Toda nuestra vida debe estar saturada por el Evangelio. En nuestro corazón vamos a encontrar muchas cosas. De él brotan las cosas buenas y las cosas malas. Así que necesitamos el Evangelio en nuestro corazón, para que todo aquello malo se desvanezca, para que la luz del Evangelio entre a mi corazón. También mi alma necesita el Evangelio. En mi alma voy a encontrar mi voluntad, voy a encontrar mis intenciones, voy a encontrar mi sentido. Todo esto necesita el Evangelio. Toda mi alma necesita la luz del Evangelio. Todas mis fuerzas, es decir, todo yo externamente necesito el Evangelio. Lo que Dios le está diciendo a Israel es que ellos no pueden vivir fuera de ese pacto, de esta palabra, de este Evangelio. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, le dice, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella sentado en casa o andando por el camino o cuando te acuestes o cuando te levantes. Es decir, todo momento de tu vida, no importa dónde te encuentres, no importa dónde estés en este momento, qué circunstancias estés pasando, debes repetir a tus hijos y hablar del Evangelio, hablar de la palabra. Hoy podemos ver cómo muchos padres tienen temor de presentar el Evangelio a sus hijos. Y en realidad esta es la obra de Satanás. La Biblia dice que los israelitas debían compartir con sus hijos este Shema, este oír de Dios. Y entonces no solamente debías de compartirla con ellos, sino que además dice la Satanás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Es decir, todo lo que mires, todo lo que hagas, todo debe estar conectado al Evangelio. Las escribirás en los postes de tu casa, es decir, en nuestra casa debe evidenciarse el Evangelio, en las puertas de tus ciudades, en nuestras ciudades debe evidenciarse el Evangelio. Así es como Dios le dio este Shema a Israel. Es que si conozco la raíz del problema, entonces debo conocer también la raíz de la bendición. Esto es lo que Dios le estaba explicando a Israel. Si Israel podía entender que solamente dependiendo de Dios podían sostenerse, porque si no serían destruidos, entonces Israel debía de conocer dónde estaba su bendición, dónde estaba la raíz de la bendición. El pecado, Satanás y la separación son las raíces del problema espiritual del ser humano. Y en realidad eran las raíces del problema espiritual de Israel también. Esto no ha cambiado, siguen siendo las mismas raíces. Así que Dios le estaba diciendo a Israel que pudiese vencer este problema espiritual a través del Shema, a través de su palabra, a través del pacto. Pero Dios, en su lugar, en lugar de darnos la raíz del problema, cambió todo. Y Dios nos dio la raíz de su bendición, la raíz de la bendición del ser humano, la raíz del pueblo de Dios, la raíz de la bendición del pueblo de Dios es Jesús como el Cristo. En Él está nuestra raíz, en Él está nuestra vida arraigada, en Él debe estar todo nuestro ser. Por eso es que debemos conectar todo con el Evangelio. Yo te pregunto esta mañana, ¿en realidad tu vida está conectada con el Evangelio? ¿Será que todo lo que estás haciendo está conectado con el Evangelio? Alguien podría decir, sí, pero yo trabajo todavía en lo secular. Entonces yo pregunto, ¿o sea que Dios no es Dios de lo secular? ¿O sí es Dios? Él es Dios, Él es Señor. No importa qué nombre le demos los hombres, es que Él es Señor de toda nuestra vida. Así que Él debe ser el Señor en todo lo que hacemos. Toda nuestra vida debe estar conectada a este mensaje, a este Evangelio. Porque Jesús como el Cristo es la raíz de nuestra bendición.
ojalá podamos creer profundamente esto. Es que Jesús como el Cristo es la raíz de la bendición de Dios para nosotros. Es la buena noticia, es el Evangelio. Entonces, si cambiamos la raíz del problema espiritual y establecemos la raíz de la bendición, establecemos la raíz del Evangelio, si establecemos el fundamento como raíz para nuestra vida, entonces de verdad todo se resuelve. Todo se resuelve si cambiamos la raíz de nuestra vida. Por eso debemos conectar todo con el Evangelio. Yo puedo ver como hoy en muchas naciones, muchos no pueden disfrutar vivir el Evangelio. Y es que realmente el Evangelio es muy grande, pero muchos no han entendido esa parte del Emmanuel con nosotros. Y entonces no están disfrutando el Evangelio, aunque dicen que Jesús es el Cristo. Y pueden compartir las lecciones de la evangelización mundial. En realidad muchos no están disfrutando vivir el Evangelio. Muchos dicen creer en Dios también. Usted va a los templos, a las iglesias, y usted pregunta si alguien cree en Dios y todos dicen que creen en Dios, pero no pueden creer que Jesús sea el Cristo. Es decir, no pueden establecer la raíz de la bendición en su vida. Otros más dicen creer en el Evangelio, pero están angustiados cada día. Y entonces yo me pregunto, ¿será que están disfrutando vivir en el Evangelio? ¿Será que de verdad están creyendo vivir en el Evangelio? ¿De verdad el Evangelio es algo que rige su vida? ¿Es algo que controla su ser? ¿Es algo que está encima de sus circunstancias? ¿Es el Evangelio en realidad lo que están viviendo? Entonces mucha gente dice creer que Jesús es el Cristo incluso, pero viven su vida de fe como el mundo. Es decir, no les importa pecar, no les importa hacer, pero pueden repetir que Jesús es el Cristo. ¿Verdad? Esto no es congruente. Esto no es coherente, algo está mal, algo no está bien. Es que si yo vivo el Evangelio, si yo disfruto vivir el Evangelio, entonces toda mi vida cambia. Toda mi vida cambia porque la raíz es el Evangelio. La raíz es que Jesús es el Cristo para mi vida. Entonces, como consecuencia, en mi vida se debe reflejar ese resultado del Evangelio todos los días de mi vida. Entonces, muchos que dicen creer que Jesús es el Cristo no tienen respuesta del Evangelio para su vida. Yo disfruto la respuesta del Evangelio en mi vida, de verdad. Quiero contarles rápidamente. Cuando yo empecé a predicar que Jesús es el Cristo, nosotros empezamos a orar para que se levantaran los discípulos de Latinoamérica. Y cuando empezamos a ver cómo Dios empezó a levantar a los discípulos en las naciones, pudimos entender que estábamos recibiendo la respuesta del Evangelio. Y entonces nos gozamos. Cada vez que nos decían, encontramos a alguien en tal país, para nosotros era un gozo, era una respuesta. Hemos orado, aleluya, gloria a Dios, nos gozamos por eso. Es que hay respuestas en el Evangelio, de verdad hay respuesta. A mí me tocaba hacer movimientos de la palabra, acá en esta zona. Y entonces aquí a veces se complica el tránsito, como en todos los lugares de Latinoamérica. Y me tocaba ir de un lugar a unos 30 minutos a otro lugar para dar el siguiente movimiento de la palabra. Así de esa manera me tocó correr durante un tiempo. Y entonces agarraba mi vehículo y empezaba, y a veces me encontraba con un tope. Me encontraba con un tope en la carretera. Y entonces yo decía, Señor, tú tienes el control de todo. Así que si tú quieres que yo llegue a tiempo a compartir el Evangelio a este grupo que se ha abierto, donde hay dignos tuyos, Señor, solo abre la carretera. Y de verdad yo disfrutaba ver la respuesta del Evangelio en mi vida. No sé qué pasaba, no sé qué sucedía, no sé por qué Dios abría las carreteras en el momento que yo tenía que pasar. Entonces, ¿de verdad estás disfrutando la respuesta del Evangelio en tu vida? ¿O es solamente un repetir que Jesús es el Cristo? Porque si no estamos disfrutando el Evangelio, entonces, de verdad, esto es solamente una religión más. Tenemos que aprender a recibir la respuesta del Evangelio para nuestra vida. Y entonces podemos conectar todo con el Evangelio. Todo lo que me sucede, todo lo que me pasa está conectado a este Evangelio. No hay nada más grande, no hay nada más hermoso, no hay nada más precioso. Aleluya. Es que Jesús es el Cristo, el Emmanuel con mi vida. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Pero yo te pregunto, ¿de verdad estás disfrutando vivir el Evangelio? Bueno, algunos rostros en este medio dicen que todavía no, ¿verdad? Espero que algunos puedan disfrutar del Evangelio. ¿Por qué sucede todo esto? Es que muchos no terminan de entender el problema espiritual. En realidad podemos tener muy buena economía, pero si no entendemos lo espiritual, seguiremos sufriendo. Esa es la verdad. Alguien puede tener muy buena economía, incluso puede no tener ningún problema económico por el resto de sus días, pero
si no entienden lo espiritual, seguirán sufriendo. En Corea, en el año 2015, yo me encontré con empresarios coreanos que apoyan al Pastor Cho, o que apoyaban en ese tiempo la evangelización mundial. Y uno de ellos era un empresario muy exitoso y me dice, yo ya soy una persona mayor y yo había decidido ya no trabajar porque ya tengo dinero para vivir el resto de mi vida. Y yo creí que eso era todo. Pero un día me encontré con el Pastor Cho y él me habló del problema espiritual y yo lo entendí. Me dice, entonces decidí, a pesar de mi edad, abrir empresas en 3 países del Asia. Ahora todo lo que mis empresas producen es para que se cumpla la evangelización mundial. Entonces este hombre logró entender que aunque tenía resuelta su economía, no había entendido el problema espiritual. Y cuando lo logra entender, entonces él empieza a dar su vida para que se resuelva ese problema espiritual, no solamente en él, sino en las naciones de la tierra. Entonces, así de grande es disfrutar la respuesta del evangelio. Algunos más pueden tener una buena casa en Egipto, claro. Muchos hebreos, me imagino yo, muchos israelitas tenían una buena casa en Egipto, pero seguirían siendo esclavos. Así que alguien puede tener una muy buena casa en Egipto, pero si se queda ahí, seguirán siendo esclavos, aunque tengan una buena casa, aunque tengan algo muy bonito, seguirán siendo esclavos. Los padres se preocupan mucho por sus hijos. En mi país así es. No sé en México, pero acá los padres de familia se preocupan mucho por la educación de sus hijos y se esfuerzan tanto. Conozco padres que han hecho un gran esfuerzo para que sus hijos terminen la universidad y ellos los apoyan durante todo este tiempo, les dan todo realmente. Se esfuerzan tanto porque tienen la idea de que sus hijos, si llegan a ser unos buenos profesionales, entonces serán exitosos en la vida. Y así los ayudan. Los padres se preocupan tanto entonces para que sus hijos puedan ser exitosos profesionales en la vida. Pero me he dado cuenta que la mayoría de esos padres no les ayudan a resolver el problema espiritual y siguen sus hijos siendo esclavos. Por eso es que Dios le dijo a Israel, les debes enseñar a tus hijos, se los vas a repetir a tus hijos. Puedo ver muchas familias que de verdad se preocupan tanto por lo académico de sus hijos, por lo económico de sus hijos, pero al final lo más grande, lo más hermoso, lo más precioso, lo están dejando a un lado. Es enseñar el evangelio. Debemos enseñar el evangelio en nuestra casa. Tuve la oportunidad de tener a mi primera nieta después de haber conocido el evangelio. Así que le compré una Biblia. Y después del almuerzo, todos los días, ellos almorzaban en nuestra casa. Todos los días yo me sentaba con ella 1 hora y le daba una lección. Todos los días. Y es impresionante cómo mi nieta a corta edad estaba entendiendo el problema espiritual. A tal grado que cuando nos tocaba enseñar sobre Satanás, ella me decía, Daddy, creo que todavía no estoy lista para recibir esa lección. O sea, así de impresionante era esto, ¿verdad? Con niños pequeños. Así que no debe haber limitante para compartir el evangelio. Tu casa necesita el evangelio. Porque puedes tener todo lo demás, pero si ya estás perdiendo lo más grande, de verdad, estás perdiendo todo. Todo. Estás perdiendo tu familia. La Biblia dice, la repetirás a tus hijos. La repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella sentado en casa o andando por el camino. Yo te pregunto esta mañana, ¿estás repitiendo el evangelio a tus hijos? O tal vez estás repitiendo las historias del Chavo del 8. O la vecindad. O cuál otro programa ustedes conocen, son mexicanos y mejor conocen todo esto, ¿no? Que estamos repitiendo en nuestra casa. Que se oye en nuestra casa, la repetirás a tus hijos, la repetirás a tus hijos, la repetirás a tus hijos, sí, pero no quieren oír, la repetirás a tus hijos, las vas a repetir a tus hijos y vas a hablar de ella sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, vas a tener que repetir estas palabras. Este evangelio es que Jesús es el Cristo y solo en Él podemos resolver el problema espiritual. Si no entendemos qué tan grave es el problema espiritual, lo vamos a ver de manera superficial. Por eso es que necesitamos conectar todo con el evangelio. Necesitamos llevar todo al evangelio. No es que una parte de nuestra vida debe ir al evangelio y otra no. No, es que todo debe estar conectado con el evangelio. Mis amados hermanos, el evangelio no es algo más que yo debo tener. No es algo que me complementa en la vida. No, no, no. El evangelio es todo para nosotros. Porque sin el evangelio morimos cada día. Necesitamos ese evangelio entrando en nuestra vida cada día.
no es algo que yo me voy a añadir a mi vida de fe. No, es que el evangelio es el fundamento. El evangelio es todo, es la raíz de mi bendición. Entonces, si yo puedo creer que Jesús es el Cristo y cada vez me aferro más a esta raíz y cada vez creo más este evangelio, creyendo que allí está mi bendición, no me queda otra alternativa que vivir bendecido, no solamente en esta vida, sino eternamente también. Así que Jesús como el Cristo es la raíz de tu bendición. Los chinos tienen miles de dioses. Y en realidad no solamente los chinos, los romanos también tenían muchos dioses. Y si ustedes miran a Pablo en Atenas, también encontró el panteón de los dioses. Entonces, en realidad no solamente los chinos tienen muchos dioses, muchas culturas tienen muchos dioses. Antiguamente también así era. Tienen muchos dioses a los cuales adoran. Y cada vez que encuentran algo nuevo, lo hacen un dios más. O si tienen un problema y algo les ayuda a resolver ese problema que tienen, entonces lo vuelven un dios más. Parece que la iglesia está igual hoy. Parece que la iglesia quiere más dioses. Parece que la iglesia hoy no está tranquila con el evangelio. No quiere creer el fundamento del evangelio. No quiere volver a la raíz de la bendición. Y entonces está buscando otras cosas. Está buscando otros dioses. Está buscando otra respuesta. Incluso la Biblia la han visto de esa manera. Por ejemplo, en mi país, hablo de Guatemala, yo puedo ver gente que va a las iglesias. Y entonces cuando tienen una gripe, buscan un versículo de la Biblia que haga alguna relación con la gripe. Y entonces, voy a orar esto, voy a leer esto, voy a repetir esto, porque entonces cuando lo repita y lo declare y lo confiese, se me va a quitar la gripe. Cuando tienen problemas de estómago, entonces buscan otro texto que haga referencia a su estómago. Y entonces repiten ese texto. Y entonces oran ese texto, declaran ese texto, confiesan ese texto. Y entonces ellos creen que al repetir eso, se van a sanar. Cuando tienen miedo, agarran el Salmo 91, ¿verdad? Cuando están pasando dificultades muy fuertes, agarran el Salmo 23 y así lo hacen. De la manera, así es como ellos creen. Entonces, esos que van a las iglesias, esos que van a los templos, hoy en realidad no se están aferrando al evangelio de la Biblia. No han encontrado la raíz de la bendición en ellos. Están usando solamente la palabra para asirse, para agarrarse de un lado, de un otro. Entonces ahora tengo este problema, este texto me sirve, ahora este texto, ahora aquí, ahora allá, pero no han entendido el evangelio. Es que el evangelio es el fundamento de la vida para que Él pueda entrar en nosotros cada día y que podamos depender cada vez más de esto, del evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo y que de verdad Él pueda entrar a nosotros cada día. El poder y la sabiduría de Dios debe entrar a nuestra vida. Tenemos que creer de esa manera. Así que debemos conectar todo con el evangelio. Si se conecta todo con el evangelio, se resuelve todo, en realidad. De verdad, se resuelve todo. Yo puedo explicar esto con mi experiencia. Puedo ver cómo cuando entendí el evangelio, pude darme cuenta que en realidad se quitaron de mí las preocupaciones. Ya no viví igual. Hubo algo que Dios hizo en mi vida. Cuando yo logré entender el evangelio por la gracia de Dios, entonces de verdad se quitó toda la carga en mi vida, porque al final todo lo que Dios permite en la vida es de acuerdo a su voluntad. Y si Él permite algo en mi vida, aun cuando sea muy doloroso, yo tengo que entenderlo desde su voluntad. Debo entenderlo desde ese momento en que Dios está obrando en mi vida y debo entender qué es lo que Dios me está enseñando. Recuerdo que nos tocaba preparar la evangelización nacional aquí en Guatemala. Y estábamos corriendo para preparar un ingreso antes de los hermanos coreanos al país. Y nos tocó ir a un departamento muy lejano que se llama Petén. Y en realidad es un departamento muy lejos, está como a 12 horas y a veces hasta 16 horas de acá donde estamos. Y ese día nosotros recibimos la información de que nuestro nieto más pequeño iba a ser operado de corazón abierto. Y de verdad nos dolió mucho. Y entonces, no les digo que no me pasó, me pregunté, Señor, ¿por qué esto?
estamos haciendo tu voluntad, estamos haciendo la evangelización mundial, estamos evangelizando toda una nación y ahora nos viene esto, Señor. Y oramos con mi esposa, pero no nos detuvimos. Delante del Señor entendimos que debíamos hacer la evangelización mundial y que no podíamos estar con el nieto en ese momento, pero que Dios se iba a encargar de todo. Así que decidimos ir a este lugar y preparar todo para la entrada que habíamos planificado. Y en todo ese tiempo operaron al nieto. Y de verdad, pues ahora está ahí, ya creció. En medio de eso, Dios me dio uno de los cantos que tenemos en el disco que grabamos. Ahora, ¿por qué comparto esto? Porque de verdad debemos conectar todo con el Evangelio. No es solo lo bueno, es todo. Es que cuando conectas todo con el Evangelio, de verdad se resuelve todo. Puedes encontrar en Dios esa paz que sobrepasa todo tu entendimiento y que guarda tu corazón y tu mente mientras permaneces en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que debemos conectar todo con el Evangelio. Por eso es que debemos entender esto. No es solamente dar lecciones de la evangelización mundial. Es que toda la Biblia me habla de este Evangelio. La iglesia hoy está fracasando porque se ha olvidado de este fundamento, se ha olvidado de esta raíz. Pensemos un momento. Hoy los templos están cerrados. Así que los templos no son la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia en realidad no son nuestras estructuras. La iglesia somos nosotros. Yo preguntaría, ¿será que si esto continuara, qué tanto necesitamos los templos? Yo creo que necesitamos reunirnos, como dice la Biblia. Claro que sí, es importante y necesario. Pero de verdad, si nunca se volvieran a abrir los templos, ¿cómo seguiría la iglesia? Yo sé que muchos dejarían de ser cristianos, y muchos se olvidarían del Evangelio, y muchos dejarían el camino de Dios. Pero aquellos que han tenido la revelación del Evangelio han entendido que son testigos del Evangelio. Así que no se van a detener, van a seguir proclamando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no importa la circunstancia. Por eso tenemos que entender que la iglesia somos nosotros, no nuestras estructuras o instalaciones. El libro de Oseas, el profeta Oseas, en su capítulo 4 y versículo 6, dijo esto a Israel: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué grave es esto. Qué grave. Está hablando al sacerdocio. Está hablando a aquellos que tienen el Evangelio. Está hablando a aquellos que pueden compartir el Evangelio de toda la Biblia. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. ¿Pero de qué conocimiento está hablando Oseas? ¿Estará hablando de algún conocimiento teológico solamente? ¿Estará hablando de un conocimiento científico o algún conocimiento metafísico? No, está hablando del conocimiento del verdadero Dios, del único Dios, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. De este conocimiento está hablando Oseas. Juan 17:3 confirma que esta es la vida eterna. Así que Oseas le está hablando al pueblo de Dios, diciéndole: ustedes se han olvidado de la vida eterna, ustedes se han olvidado de conocerme a mí, han rechazado el conocimiento, han rechazado la vida eterna. Entonces yo los tengo que echar del sacerdocio, y porque se han olvidado de la ley de su Dios, yo también me voy a olvidar de sus hijos. Qué grave sería nosotros correr y perder a nuestros hijos. Qué grave sería alcanzar todo lo que quiero en esta vida y perder a mis hijos. Qué grave sería ver a mis generaciones metidas en el infierno. Qué grave sería. Sería un fracaso para mí como iglesia ver mi casa perdida sin el Evangelio. Por eso debemos volver al fundamento. Debemos volver a la raíz de nuestra bendición. Dios nos dio el Evangelio para que vivamos en él y para que lo cumplamos. Para que cumplamos esa palabra, para que cumplamos ese pacto que nos ha entregado. Para eso nos dio el Evangelio. Así que debemos volver al fundamento. Debemos volver a ese camino antiguo. Primera de Corintios 3:11 establece contundentemente y dice: porque nadie puede poner otro fundamento
que el que ya está puesto, el cual es Jesús el Cristo. Él es el fundamento, Él es la raíz de tu bendición, Él es en realidad el autor y el consumador de tu fe. Él es el que te da la fe, Él es el que te da arrepentimiento, Él es el que genera todos los frutos del Espíritu en tu vida. Es Él, es a través de este fundamento que nadie puede cambiar, nadie puede botar, nadie puede hacer a un lado, nadie puede ignorar, porque la piedra que fue desechada se convirtió en la piedra angular, dice la palabra. Así que Jesús es el Cristo, el fundamento de nuestra vida. Debemos conectar toda nuestra vida con el Evangelio, toda nuestra vida. De verdad, incluso cuando oramos por los alimentos, debemos orar que Dios nos dé fuerza a través de ellos para seguir haciendo su voluntad sobre la tierra. Debemos enseñar a nuestras generaciones que todo debe estar conectado a este Evangelio, a esa piedra angular. Efesios capítulo 2 y versículo número 20 dice: sobre edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesús el Cristo. Jesús el Cristo. Estoy usando la Biblia Jubileo 2000 y así lo dice literalmente: Jesús el Cristo, la piedra angular, la piedra del ángulo, el fundamento de los apóstoles y de los profetas. En realidad no es algo que sea distinto a lo que estamos enseñando. Los profetas estuvieron en el Antiguo Testamento y los apóstoles estuvieron en el Nuevo Testamento. ¿De qué está hablando entonces Pablo en Efesios 2:20? De que hay un solo fundamento. Tanto de los profetas del Antiguo Testamento como de los apóstoles del Nuevo Testamento hay un solo fundamento. Así que debemos ser sobreedificados sobre ese fundamento de apóstoles y de profetas. Y la piedra principal, la piedra del ángulo, sigue siendo la misma raíz de la bendición de la cual el Shema nos habla. Es que es Jesús, el Mesías, el Cristo, el fundamento de toda nuestra bendición. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 6 y 7, dice de la manera siguiente: por esto contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes que creen, es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, la piedra angular, la piedra más importante. Entonces, no todos van a creer el Evangelio, pero bienaventurados aquellos que han recibido esta revelación. Bienaventurados, dichosos aquellos que pueden tener el fundamento de su fe en Jesús como el Cristo, la piedra angular, y que permanezcan en esa piedra, que no se desvíen de esa piedra, que se aferren a esa piedra, que se mantengan ahí a pesar de todo, incluso si tienen que morir, que mueran aferrados a esa piedra. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debemos creer de esa manera. Ese Jesús, quien es el Cristo, es el Evangelio. Hoy muchos discuten y dicen que solo se debe decir que Jesús es el Cristo. Pero si vemos a Pablo, él lo llamó Señor y Cristo. Pablo dijo Señor y Cristo. Pedro dijo Señor y Cristo. Los apóstoles dijeron Señor y Cristo. Pero no solamente eso, también le dieron otros nombres. Si vemos en el Antiguo Testamento, tiene muchos nombres: el admirable, consejero, Padre eterno, juez justo, estrella resplandeciente, muchos. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que lo creamos. Hemos entendido que Jesús es el Cristo. Hemos entendido sus tres oficios. Entonces podemos avanzar un poco más sobre esa piedra angular. No pretendamos conocerlo ya todo. No. El día que pretendamos conocerlo todo, nos equivocamos. No pretendamos que repetir lecciones de la evangelización mundial de manera precisa es el Evangelio. No, debemos ir más allá adelante. Hebreo lo dice, que debemos avanzar en el conocimiento de ese Cristo. Y que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina de un lado para otro, y ser engañados por las artimañas de aquellos que de verdad quieren distorsionar el Evangelio.
Debemos aferrarnos al Evangelio que está en toda la Biblia. No debemos desviarnos del fundamento que es Jesús como el Cristo. Pero debemos aprender a conocer a ese Dios grande y todopoderoso. Al final de todo, Juan 17:3 dice que esto es la vida eterna, que conozcamos al Dios único, verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien Él ha enviado. Por eso, oro para que ustedes puedan conectar toda su vida con el Evangelio de la Biblia. Oro para que de verdad ustedes puedan conectar toda su vida con el Evangelio de la Biblia. Conecten toda su vida con este Evangelio. Háganlo. Ustedes verán la respuesta del Evangelio en su vida y van a aprender a disfrutar de estas bendiciones que trae el Evangelio. Es que cada día hay respuestas del Evangelio para nuestra vida. Y aún aquellas cosas tan mínimas que nos parecen tan sencillas, tan mínimas, se convierten en respuestas del Evangelio para nuestra vida. Deben de cumplir el pacto de la evangelización mundial para preparar la venida de Cristo. Claro que sí. Este es el pacto que tenemos en Mateo 24:14 y debemos cumplirlo porque es la palabra que nos han dado y debemos obedecer esa palabra, debemos creer esa palabra y de verdad debemos hacer la evangelización mundial. Pero debemos estar delante del Evangelio. No es solo correr por correr. No se trata solo de eso. La evangelización mundial de verdad no nos hace salvos. Quien nos da la salvación es Cristo, el fundamento. Así que solo tenemos que obedecer, cumplir la evangelización mundial. Claro que debemos hacerlo, pero debemos tener claro, porque muchos creen que, porque estoy haciendo la evangelización mundial, soy salvo. Y si ya no la hago, ya no soy salvo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es que la salvación se dio en la cruz y la resurrección de Cristo, no por lo que yo haga. No es un acto mío, entonces. De verdad, no es un acto mío. Incluso la evangelización mundial la hace Dios. Y por su gracia me usa a mí y a usted. Pero al final quien la está haciendo es el Espíritu Santo, no nosotros. Así que tenemos que tener claro, debemos cumplir el pacto de la evangelización mundial, pero debemos conectar toda nuestra vida con el Evangelio. Si podemos hacer estas dos cosas, conectar todo con el Evangelio y cumplir el pacto de la evangelización mundial, entonces de verdad vamos a ver cómo en nuestra vida empiezan a aparecer, empiezan a surgir y podremos disfrutar, recibir la respuesta de Dios en nuestra vida. Así de grande es el Evangelio. De verdad vivamos este Evangelio. Disfrutemos las bendiciones que nos trae cada día. Ponte a pensar qué significa que Jesús es el Cristo para tu vida hoy y mañana y luego el otro día y dentro de un mes. Todos los días pregúntate qué significa que Jesús es el Cristo. Hay un problema. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo en medio de este problema? Hay una gran victoria. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo en medio de esta victoria? Todo, debo conectar mi vida con el Evangelio. No es algo que yo debo ver como algo separado. No, es que mi vida depende del Evangelio. Mi vida depende totalmente de este fundamento, creyendo que Jesús es el Cristo. Entonces, cuando vivo de esta manera, voy a cumplir el pacto de la evangelización mundial y entonces voy a ver cómo las respuestas de Dios vienen a mi vida. Todos los días hay respuestas de Dios, hay respuestas de Dios. La Biblia dice que Dios no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo ofreció como ofrenda por el pecado de nosotros para darnos vida. Y dice, ¿no nos dará con Él todas las demás cosas? ¿Será que no hay respuestas del Evangelio en nuestra vida? Muchos que comparten que Jesús es el Cristo. En realidad, cuando uno ve sus rostros, parece ser que están enojados. Y parece ser que están compartiendo un tema de la evangelización mundial, pero su rostro dice que no lo están viviendo. Su rostro refleja que de verdad no están disfrutando vivir el Evangelio. Entonces, aunque puedan compartir precisamente cada lección de la evangelización mundial, no están disfrutando su vida en el Evangelio. Es decir, que el Evangelio en realidad todavía no está haciendo esa vida de Dios en ellos. Juan 10:10 dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. No es una vida sencilla, es una vida muy grande. Así que aprendamos a vivir esa vida de bendición que hay en la palabra del Señor. De verdad les invito a que podamos creer profundamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero ir finalizando y quiero leer Efesios capítulo 3 y versículos 19 y 20. Efesios 3,
verso 19 y verso 20. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, les dijo esto: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Pablo le está diciendo a los efesios: yo deseo de verdad que ustedes experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Es decir, yo no puedo terminar de comprender humanamente este amor de Cristo. No lo puedo comprender, aunque yo quisiera, aunque yo intentase comprender este gran amor de Cristo, yo no lo puedo comprender, pero anhelo que ustedes lo experimenten, anhelo que ustedes lo puedan vivir, anhelo que ustedes puedan disfrutar el evangelio que ya está revelado en sus vidas. Ustedes no necesitan a un hombre que les diga que se les reveló el evangelio. Ustedes necesitan el testimonio del Espíritu, dando testimonio a su Espíritu, diciéndoles que son hijos de Dios y que disfruten ser hijos de Dios. Entonces, de verdad, Pablo está diciendo: deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para poder comprenderlo todo. Es decir, no vamos a poder terminar de comprenderlo todo, pero al menos experimentémoslo en nosotros, vivámoslo en nosotros. Entonces, dice Pablo, entonces, cuando ustedes experimenten este amor de Cristo, entonces serán completos. Entonces serán completos. Por eso el fundamento de mi vida es el evangelio. Es creer que Jesús es de Cristo. Porque solamente a través de eso estaré completo. Y luego dice: estarán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa Cristo en mi vida? ¿Qué significa que Jesús es el Cristo en mi vida? Dice acá que entonces puedo ser completo con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Es decir, la vida de Dios entrará a mí, el poder de Dios entrará a mí, Dios mismo estará conmigo, Emmanuel caminará conmigo. No importa si ando en valle de sombra o de muerte, caerán 1000 y 10,000, pero a mí no llegará, porque la vara, el cayado me van a infundir aliento siempre. El Dios estará conmigo, el Todopoderoso estará conmigo, Cristo estará conmigo, viviré con Cristo. Entonces, ¿qué significa Cristo en mi vida? Lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es que de verdad el evangelio nos hace completo con todo el pleroma, con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y el verso 20 dice: y ahora, o sea, si ustedes pueden experimentar el amor de Cristo y si ustedes de verdad han sido completos con toda la plenitud o el pleroma de la vida y el poder que proviene de Dios, entonces, el verso 20, y ahora, que toda la gloria sea para Dios en sus vidas, que toda la gloria sea para Él en sus vidas, porque ese Dios es quien puede lograr mucho más de lo que ustedes pueden pedir o incluso imaginar, dice la Biblia. Es ese Dios el que nos puede dar mucho más de lo que podemos pedir o imaginar u orar o creer que necesitamos en nuestra vida. La Biblia nos dice claramente en este pasaje de la Biblia que en ese Dios podemos en realidad tenerlo todo. Es que Jesús es el Cristo, el amén de Dios. En Él se cumplen todas las promesas de Dios para nosotros. Por eso cuando pienso qué significa Cristo en mi vida, de verdad me quedo corto y cada vez me sorprendo, porque cuando voy a la palabra puedo entender la profundidad del evangelio, el misterio de Dios que ha sido revelado a mi vida y que yo puedo seguir caminando en ese misterio para poder seguir conociendo a ese Dios verdadero, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesús el Cristo, quien fue enviado para darme vida y vida en abundancia. Oro para que de verdad, amados hermanos, puedan recibir esta gracia del evangelio y que puedan disfrutar el evangelio, que puedan vivir en el Emmanuel
y que puedan correr con la fe maranata para preparar la venida de Cristo. Así que tanto Emmanuel como Maranata deben ser una evidencia en nosotros. Debemos tener la fe de Emmanuel, de creer que Jesús, el Cristo, es Dios con nosotros y aprender a disfrutar, vivir esa promesa de Dios, esa bendición de Dios, la raíz de la bendición. Pero también debemos tener la fe Maranata, de preparar el retorno de Cristo en nuestros días a través de cumplir la evangelización mundial. Oro para que el Señor les dé esa gracia y les dé el evangelio cada día para que pueda entrar a su vida y que ustedes puedan ser entendidos en este tiempo y que puedan conectar toda su vida con este evangelio que está en la Biblia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me gustaría orar para finalizar en esta mañana. Padre, te doy gracias. Reconozco, Señor, que Jesús es el Cristo, tu Hijo amado, y que vino a esta tierra, Señor, siendo 100% hombre y 100% Dios, y que se entregó a sí mismo, Señor del cielo, se vació de toda su gloria y se hizo siervo, Padre, delante de los hombres, para poder, Señor, llegar a esa cruz y ser levantado en la resurrección, Padre eterno, por el poder de tu Santo Espíritu. Reconocemos, Señor, que ese Jesús es el Cristo para nosotros. Reconocemos que es el fundamento de nuestra vida. Padre, oramos en este momento, Señor, para que todo aquello que quiera ocupar ese lugar se desvanezca en nosotros, Señor, y que de verdad pueda florecer la fe verdadera, creyendo ese fundamento que nadie puede cambiar, y que podamos tener oído de discípulos, Señor, para oír el Shema que tú nos has dado como tu pueblo en este tiempo. Oro, Señor, por mis hermanos en México. Los bendigo, Señor, en este momento. Oro, Señor, para que toda esta nación pueda tener la oportunidad de oír que Jesús es el Cristo. Padre, que se levanten los discípulos en cada estado de la nación mexicana. Padre, oramos en este momento, Señor, unidos, Señor del cielo, con el único propósito, Padre, que nuestras vidas sean usadas para cumplir el pacto de la evangelización mundial y que toda esta nación sea levantada, Señor, a través del poder del evangelio. Señor del cielo, oramos, Señor, por cada uno de esos estados. Lo ponemos delante de ti, Señor. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, no es con nuestros recursos, Señor, es con el poder y la sabiduría tuya, Señor, que ya están en nosotros. Danos esa gracia, Padre, y usa nuestras vidas para cumplir el pacto que nos has entregado. En el nombre poderoso de Jesús el Cristo, Padre, oro todo. Amén y amén. Que Jesús el Cristo te bendiga. Maranata, bendiciones. Amén. Muchas gracias, pastor. Y ya nada más le quería hacer una petición, si pudiéramos volver a tocar las dos canciones que tocó el hermano Cardona, por favor. ¿Sí? Y amada iglesia, bueno, pues es esto, el Dios hablando, el Espíritu Santo. El apóstol Pedro decía, y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los de los siglos. Amén. Y después de las alabanzas comerciales, unos anuncios y la oración final por las ofrendas y los diezmos por Mauri, por favor. ¿Sí? Adelante, hermano. Le quitas el micrófono, por favor, a Pais Mau. Luzma. Listo. Gracias. Vamos a alabar al Señor. Puedo encontrar la paz que sabe consolar. Busco en mi pensar y solo encuentro vanidad. Solo en ti hay libertad. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo
confiar y no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito más. Y cuando surge la ansiedad, las tormentas vienen más, solo en ti puedo estar, porque consumado está. Solo en ti hay libertad, solo en ti libertad. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar, no necesito más. ¿De dónde viene mi socorro? Solo tú, Jesús, eres el Cristo. Solo en ti puedo confiar y no necesito más. Y no necesito más. Me encanta porque puso la bandera de Cristo. Tú eres el creador y hoy me rindo ante ti. Todopoderoso, ya ves tu nombre y no hay otro como tú. ¿Cómo no voy a alabarte? ¿Cómo no voy a cantarte si eres Rey, soberano y Señor? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantarte? Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Y eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Tú que gobiernas todo, que todos te adoren y que digan a una sola voz: Santo, 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 eres Señor. ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantarte si eres Rey, soberano y Señor? ¿Cómo no voy a adorarte? ¿Cómo no voy a cantarte? Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Y eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Y eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Y eres Rey de los cielos, eres Dios de la tierra, eres digno de toda adoración. Bendiciones, Maranata. Amén. Muchas gracias, amado Daniel Cardona. Gracias, Pastor Lenin. Y bueno, pues mi esposa les va a dar algunos anuncios para pasar a la oración final. Y pues bueno, amada iglesia, les amamos, les bendecimos. Sigamos viviendo esa fe maranata. Ya después tendremos alguna reunión para coordinar y para ponernos de acuerdo
lo que el Señor está poniendo para que podamos seguir cumpliendo y haciendo la evangelización. Dentro de los anuncios, quiero comentarles que para el próximo sábado